Estamos aquí, buenas noches. La diputada del PSOE avanzaba ayer que el gobierno invertirá más de 5 millones de euros en Valpuesta y Clunia tras 2 años de abandono por parte de la Junta. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues que el portavoz del PP en la Diputación, Borja Suárez, ha recordado a Esther Peña los 2 millones de euros invertidos por el gobierno autonómico en Valpuesta o los 4 millones de euros desembolsados por la Diputación para el centro de recepción de visitantes y el plan director de Clunia. No se puede pretender uno apuntarse la medalla y además con tal desinformación, con tanta falta de interés a lo largo de los años y pretender hacer ver que ahora es el gobierno de España o Pedro Sánchez el que se preocupa por Clunia o por Valpuesta cuando no es así. Se lo mostramos ayer en directo y siguen los ecos de la presentación oficial de la Plataforma Ciudadana por las Infraestructuras de Burgos. La gran manifestación tendrá lugar el martes 13 de junio. Más de 150 colectivos representativos de toda la sociedad de Burgos se han sumado ya a esta plataforma que reivindica a las administraciones un trato justo para esta provincia. La prioridad es no quedar fuera del corredor atlántico. Seguro lleva peritadas casi un tercio de las fincas que sufrieron daños por el granizo del pasado 30 de abril. Desde Asaja estiman que 30.000 hectáreas de fincas se dan por perdidas. Muchos de esos restos ahora van a servir como pasto para el ganado. Y el grupo espeleológico Edelweiss ha constatado que los pozos de Castro Valnera han dejado de albergar nieves perpetuas en su interior. Es un fenómeno que no ocurría desde hace siglos, dado que los bloques de hielo más antiguos databan de la Edad Media. Guardaban grandes cantidades de nieve en su interior, hasta 12-14 metros, y en los últimos años, cuando hemos vuelto a ellas, han desaparecido. En muy poco tiempo, bueno, pues motivado por el cambio climático, las cuevas están sufriendo, eran los grandes depósitos de hielo. Pues comenzamos ya. El Gobierno de España invertirá más de 5 millones de euros en proyectos culturales de Valpuesta y Clunia. Así lo avanzó ayer la secretaria provincial del Partido Socialista, que aprovechó para denunciar los años de abandono por parte de la Junta. Y hoy la Diputación ha salido al paso de estas declaraciones y ha asegurado el compromiso firme tanto del Gobierno regional como del provincial con estos dos bienes patrimoniales. El proyecto para crear un centro de estudios del castellano en Valpuesta, presentado por la Junta, y otro de la Diputación para dinamizar el entorno de la ciudad romana de Clunia han sido seleccionados por el Gobierno dentro de la tercera convocatoria de planes de sostenibilidad turística. Así lo adelantó ayer la diputada del Partido Socialista, Esther Peña, que añadió que era una magnífica noticia después de años de abandono por parte de la Junta. Declaraciones que no han sentado nada bien en la Diputación. El Gobierno de España, desgraciadamente, en Valpuesta nunca ha mirado para Valpuesta. Entiendo que tiene otras prioridades y pretender ahora hacer de forma tan torticera, de forma tan ligera y de forma tan irresponsable, pretender ponerse una medalla con respecto a lo que se va a invertir en Clunia y Valpuesta y además dejando en mal lugar a los verdaderos ejecutores de inversiones que son la Junta de Castilla y León y que es la Diputación Provincial de Burgos, pues nos obliga a salir al paso. Suárez ha recordado que la Diputación está invirtiendo en estos momentos más de 4,5 millones de euros en el centro de recepción de visitantes de Clunia y en el desarrollo del plan director. Y en Valpuesta ha mencionado los 2 millones de euros ya invertidos por la Junta, a los que se sumarán, según ha adelantado el portavoz popular, 1 millón de euros más que desembolsará la Diputación para ensanchar la carretera de acceso y la construcción de un aparcamiento. Ampliar el ancho de calzada a 7 metros más 1 metro más de las bermas, es decir, una carretera de 8 metros que permita el tránsito de 2 autobuses que se puedan cruzar. Además, va a hacer un aparcamiento con una capacidad para 25 vehículos y 2 autobuses. A estos planes de sostenibilidad turística también se han presentado otros 5 proyectos, como la mejora del Geoparque de las Loras. Y pasamos ya a presentarles a aquellos que nos acompañan hoy en nuestra mesa de actualidad. Por un lado saludamos a Elías Gutiérrez. ¿Cómo estamos, Elías? Bienvenido. Buenas noches, Rafa. Estupendamente, gracias. Me alegro. Lo mismo para Chema Jiménez. Chema, ¿cómo estamos? Muy bien, muy encantado de estar aquí otra vez, como siempre. Bueno, ya sabéis que el domingo 28, bueno, aprovecho ya de decirlo, el día electoral tenemos un programón especial en directo a partir de las 8 de la tarde. Cuento con vosotros dos, entre otros, ¿eh? Si os parece bien. ¿Vale? Bajará la audiencia en ese momento, pero bien. Al contrario, sube como la espuma. Además, esas noches son muy chulas. Para los que nos gusta la política, está bien. Yo siempre, fíjate, las emulo con un clásico Madrid-Barça.
Sí, tienen cosas... A mí me supone por dentro lo mismo, la misma emoción. Entre otras cosas, mucho forofismo. Sí. Y tanto, y cada vez más. También nos acompaña Joaquín Fernández Valderrama, que es el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, ahora se hace un colaborador de este espacio hace mucho. Joaquín, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos. Aquí seguimos. Contigo se puede hablar de muchas cosas, como siempre, de la actualidad, que tenemos los temas habituales, más un asunto muy importante que se está debatiendo bastante ahora mismo, que es la falta de médicos MIR por elegir las plazas que hay libres en Burgos. Sí que están eligiendo las especialidades, pero no las de médico de familia. Y también, por supuesto, hablaremos de una polémica ya muy pasada, aunque fuera muy reciente, del Colegio Oficial de Médicos, ese enfado, ¿no?, de los sanitarios al sentirse agredidos por vosotros. ¿Calma total? ¿Ya? Bueno, yo creo que se van colocando las cosas en su sitio y después de aquel error que tuvimos de comunicación, porque si no, no se hubiera metido toda esta polémica, sí que se va analizando el fondo de la cuestión que pretendíamos, que era una reflexión sobre la última etapa de la pandemia en pos de una humanización de la asistencia, más dirigido a las instituciones y también a los profesionales, claro. O sea, que ellos sintieron que les llamabais inhumanos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y como tú bien acabas de decir, y se dijo ya en su día, es una forma errónea de comunicar lo que es decir a través de esa carta, que por cierto sería filtrada con algún motivo, ¿no? Bueno, las intenciones no las sé, las sospecho, pero bueno, tema pasado. Bien, desde entonces ha habido sucesivas reuniones en el Colegio de Médicos. ¿Cuál es la situación ahora mismo respecto a lo que había antes de la polémica? Bueno, después de aquella polémica, la Junta Directiva analizamos toda la situación, nos planteamos el dimitir, pero esta Junta Directiva empezó en diciembre, aunque varios llevamos desde tiempos atrás, con una serie de proyectos iniciados que la responsabilidad nos impedía tomar ese paso. Entonces, de momento tenemos ahí una serie de proyectos importantes, como la fundación, una sala de simulación, etcétera, que debemos de sacar adelante, y si hay que pedir opinión nuevamente a los colegiados en cualquier momento de que dejemos el puesto, pues no hay ningún problema. Bueno, hay que recordar que cuando fuisteis elegidos, la actual Junta Directiva, fuisteis los únicos que os presentasteis, ¿no? Sí. Es decir, que tampoco se dan golpes por entrar ahí en ese cargo. Bueno, yo ya lo he dicho más de una vez, si hubiera habido otra candidatura en el momento de las elecciones, yo hubiera dado un paso al lado, porque yo ya llevo 9 años de presidente y entiendo que si hay una alternativa con ganas y positiva, bueno, yo encantado. Entonces, los sanitarios que se sintieron ofendidos, ¿aceptaron vuestras disculpas? Nosotros las dimos, pues bueno, hay gente que sí, gente que no. Y para que toda esa polémica, todo lo ocurrió, no cayera en un esfuerzo baldío, ¿se pidió alguna cabeza de alguien? Se pidió la de todos. ¿Y se entregó alguna? Momento, ¿no? ¿Y se ha entregado alguna? Se entregó parte de la comisión de ontológica y hubo 3 personas que dejaron la junta directiva del colegio, un poco, alguna por intimidación, alguna por verse abrumada, ¿no? Y es la situación actual, ¿no? ¿Se han repuesto esas figuras en la junta directiva? Pediremos en breve voluntarios para ocupar esas plazas. Bien. En esos días tan intensos informativamente hablando y tan duros para ti, que es el presidente, y por supuesto tus compañeros de la junta directiva, me llegaban mensajes de sanitarios dentro de esa junta directiva y del código comité deontológico que hasta en un supermercado le estaban insultando a esa persona. Un compañero de trabajo. Sí, yo creo que fue una situación desagradable en muchos momentos y muchas situaciones, ¿no? Yo insisto, o sea, que tuvimos el error de comunicación al emitir esa carta a todos los colegiados. Al día siguiente emitimos otra explicándolos y luego una asamblea que volvimos a explicarlos. O sea, yo creo que
que una junta directiva en la que todos somos médicos asistenciales, ninguno liberado, la mayor parte de los médicos que hemos estado durante la pandemia en primera línea, algunos como médicos y como pacientes ingresados también, como yo, ¿no? Y como algún otro, está claro que no va a cuestionar la labor de los profesionales durante la pandemia, sino todo lo contrario, ¿no? Lo único que sí que se decía que al final de la pandemia tendríamos que reflexionar fundamentalmente a las instituciones de una serie de comportamientos en la cual los pacientes y familiares se veían en cierto modo abandonados, que por normativas y por protocolos, llevándolos al seguimiento estricto, pues tenía que ser así, pero por eso decíamos, las instituciones tienen que cambiar esa norma y los médicos pues acercarnos más. Y además, no sé si lo puedo decir, imagino que sí, no es ningún delito, es una realidad, que precisamente llegó el comité a esa conclusión fruto del comentario de una familiar que encima es médica, Sí, es decir, compañera. La comisión de ontología médica que yo en el colegio analiza todas las reclamaciones o puntualizaciones que hacen los colegiados y los ciudadanos en el colegio, se las pasamos a ellos y ellos, tras un estudio y análisis y entrevistas de del personal afectado, de los médicos intervinientes y tal, emiten un comunicado y unas reflexiones y una sentencia, entre comillas, diciendo si se ha incumplido o no el código deontológico, ¿no? Se dio la razón a los médicos asistenciales, pero en esas conclusiones sí que se hacía una serie de recomendaciones que vinieron a ser las que nosotros expusimos en el comunicado aquel. Bueno, pues actualizando datos de la situación, la Junta Directiva se mantiene, salvo 3 personas que han decidido marcharse, que próximamente se sabrá quiénes son los que se suman. Pero Joaquín, mientras tú estabas de reuniones y un tanto fastidiado y con razón, aquí debatíamos, y Chema y Elías seguramente habrán estado más de una vez haciéndolo cuando ocurrió toda esta polémica, sobre el problema de fondo. Es si esos protocolos, a pesar de una situación de emergencia, Elías, como la pandemia, hay que cambiarse o no. Porque que una persona tenga que fallecer sola absolutamente, sin un último aliento de un familiar, eso tú le tienes que llevar a la tumba tú como familiar, ¿eh? Claro, yo creo que de todo esto hay que sacar lecturas positivas, pero una vez pasado, como hemos pasado ya la pandemia, hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción de los cambios legislativos, de los cambios normativos, de los cambios de protocolos. ¿Por qué? Porque esta situación pues, puede repetirse, desgraciadamente. En el mundo actual que vivimos pues, puede pasar en cualquier momento, puede volver a repetirse. Entonces, tenemos que ver qué ha fallado, y no solamente en el ámbito hospitalario, sino que también en el ámbito asistencial. Es decir, lo que ocurrió en las residencias fue todavía, bueno, fue absolutamente inhumano. Y yo creo que yo por ahora no he visto ninguna medida, ni ningún cambio legislativo, ni ahora que estamos en época de promesas, y nadie toca este tema. A todo el mundo le interesa la sanidad para arrojársela al contrario, pero no para aportar medidas y soluciones a una situación que la tenemos tan cercana en el tiempo, que la hemos sufrido tantísimas familias, que muchos han perdido desgraciadamente a sus seres queridos y otros los hemos logrado salvar in extremis, ¿no? Entonces es curioso que tengamos una memoria tan floja, ¿no? Y que los ciudadanos, pues bueno, ahora que viene el periodo electoral, tenemos que también decirle a los políticos, oigan ustedes, que ustedes tienen que dar solución a todo este problema que se generó, a esa gestión, a hacer las cosas, ¿no? Creo que... Igual algún sanitario nos está viendo y está diciendo, sí, a vosotros os quería ver yo aquí en plena pandemia de la COVID, sin no meterse con ningún sanitario, ningún profesional, simplemente establecer un protocolo que sea un poco más abierto y que permita por lo menos a un ser querido despedirse
tranquilamente, bueno, tranquilamente, entre comillas, por lo menos despedirse y tener ese último beso de tu marido, tu mujer, tu padre, tu madre, tu tío. Sí, sí, no, es evidente que, tal como se hicieron las cosas, decisión que no fue de los médicos solamente, sino que fue una decisión de protocolos que tomó la administración en general, en todos los lados, o sea, no podíamos movernos de ningún lado, ¿verdad? Ya en ningún sitio y con nadie y tal. Es verdad que eso, pues a la larga podemos hacer un análisis de que generó situaciones muy incomprensibles, ¿no? De ahí a pensar que el Colegio de Médicos quisiera llamar a los médicos personas sin sentimientos y tal, me parece que evidentemente no, la única explicación es un problema de comunicación, no hay otra explicación, porque es evidente que los médicos no tomaron solos, ni siquiera solos o acompañados, la decisión de cómo tenían que ser los protocolos de acompañamiento, ¿no? Pero Joaquín, ya sabes que cuando te nombran presidente de algo y encima no retribuido, el único día bonito es el día que te eligen, a partir de ahí todos son líos, ¿eh? Entonces es lo que toca a veces, ¿verdad? Bueno, yo sí que quiero apostillar que tuvimos un programa cuando saltó la polémica. A mí me sorprendía, como decano del Colegio de Procuradores precisamente, porque todos los colegios profesionales tenemos dentro de nuestra dirección la comisión deontológica, que es muy importante y trata todas las denuncias y quejas que hay contra todos los profesionales. Y claro, pues esos trapos sucios se lavan dentro, ¿no? Y que trascendiera solamente tiene una explicación, es decir, mala fe, una intencionalidad clara y un propósito de buscar hacer daño a esa junta directiva recién elegida y una actitud muy poco democrática, porque realmente es lo que venimos comentando. Si tú realmente quieres participar, haz un equipo, te presentas a las elecciones y si tienes la confianza de tus compañeros, pues las ganarás, y si no eres de la confianza, pues las perderás. Pero lo democrático y lo valiente es presentarte. Joaquín, y encima, que además lo hemos apuntado en esta mesa yo personalmente durante todos esos días, que considero que el colegio que tú presides es muy corporativista. O sea, a mí no me entraba en la cabeza que de forma intencionada quisierais meteros con vuestros compañeros. Pues ya está todo explicado y lo que decía Elías ahora es muy importante también. Te lo he preguntado antes, ¿no? Se filtró con la intención de que, has desviado la pregunta muy bien, pero bueno, aprovechando que Elías ha vuelto a redundar en ella, por lo menos saber el motivo, quién, no digas nombres, efectivamente, evidentemente, pero ¿a quién querían dañar? ¿A ti como presidente? No, vamos, realmente pues se intuye que podía haber algo de fondo en cuanto a aquel lío que hubo en la época de Romo de la elección de los jefes de servicio, en la que el colegio le pidió a Romo que los nombramientos de los jefes de servicio lo hiciera de acorde a la ley, que había un punto en el cual tenía que nombrar en los tribunales a una persona nombrada por la Junta Técnico Asistencial y no lo hacía correctamente, ¿no? Tenía que renovar la Junta Técnico Asistencial porque llevaba un montón de años sin hacerse, cuando se tiene que hacer cada 2 años. Bueno, la cuestión es que, hablando con él normalmente 2, 3, 4 veces, pues no se vino a razón y siguió haciendo esos tribunales a la forma que él convenía, ¿no? Y lo que pasó es que, bueno, pues hay gente que se sintió herida porque el colegio se metiera en eso, ¿no? O le pidiera al gerente que hiciera las cosas conforme a ley. Entonces había un grupo que yo creo que fueron los que tenían ganas de pinchar un poco al colegio. En cualquier caso, yo creo que es un tema pasado, debemos de tomarlo, las lecciones pertinentes para que no vuelva a haber esta polémica por nuestra parte y por todas, y continuar con una labor que yo creo que es muy positiva, tanto para los colegiados como para la población. Desde luego que sí. Pues Joaquín, te agradezco mucho que hayas aclarado esto en que en el fondo es tu programa, ¿no? Y ahora enseguida vamos a hablar también de la actualidad de las plazas MIR y de esos médicos internos residentes, pero tenemos muchas más cosas de las que hablar, porque ayer ya se lo contamos, estuvimos presentes en la presentación de la Plataforma Ciudadana por las Infraestructuras de Burgos, momento en el que se desveló la fecha de la gran manifestación para pedir el respeto y el futuro que Burgos nos merecemos. Martes 13 de junio, después de las elecciones, para subrayar y dejar claro el carácter espontáneo y ciudadano de esta convocatoria. Muchas gracias.
de nuestro tren directo para que esa sea una prolongación del corredor atlántico, lo mismo que se ha reconocido desde Zaragoza hasta Castejón, fijaros que es una prolongación del corredor atlántico, o lo mismo que se ha hecho con León para salir a Asturias y Galicia. Levantar los brazos, manifestarnos, que de verdad vean que esto es un compromiso de todos, y el día 13 de junio esperamos a todo el mundo. Ahora que hemos estado hablando de sanidad con Joaquín Fernández Valderrama, también me acuerdo de que en esa manifestación podríamos pedir también, ¿no?, la Facultad de Medicina para Burgos. Elías, ya hay fecha, martes 13 de junio, muy buena fecha, ya no estamos en elecciones, ya nadie puede aprovecharse de ello y ya salimos los que somos de a pie, ¿qué digo yo? Sí, salimos los ciudadanos, tenemos que salir todos, tenemos que animar a la gente a salir. Es por nuestro futuro, por la dignidad de Burgos y de su provincia, y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la polémica de lo de antes de las elecciones y después de las elecciones. Yo creo que estamos hablando de un tema cuya resolución no compete, sí que le compete el apoyo, pero no la resolución al Ayuntamiento de Burgos, al Ayuntamiento que salga de las elecciones. Y no hay que olvidar que es que a finales de año tenemos las generales, con lo cual, vamos a ver, va a ser antes de las elecciones, de las generales, y después de las municipales. Y por lo tanto se merece. Pero vamos, yo creo que ayer se sacaron conclusiones muy claras, donde se habló de centrar el tiro, donde vamos a hacer una reivindicación sobre todo en cuanto al tema del directo. El tema del directo es el asunto vertebrador del resto de las reclamaciones, porque lo que se ha achacado es no ser cruce de caminos, por decirlo vulgarmente, y no somos cruce de caminos porque nos han torcido las líneas durante años. Éramos cruce de caminos, hemos dejado de serlo porque nos han torcido las líneas y nos han apartado de los centros de decisión y de los centros logísticos, y Burgos, pues bueno, pues no va a permitir esto, y por eso vamos a salir. Otro dato importante de ayer, y la conclusión es que tenemos que animar a todos en nuestras casas, sobre todo a los jóvenes, a salir, porque lo que estamos decidiendo aquí, o lo que se está jugando Burgos, es el futuro, y el futuro corresponde a la gente joven. Entonces, tanto los que no estén estudiando, no hayan estudiado, como los que están estudiando, como los que están en centros de formación profesional, como los que están en los colegios, creo que nuestro deber es explicar a nuestros hijos, y los hijos a los amigos y demás, y animarles a que acudan a la manifestación el día 13, que la gente lo ponga ya y se reserve ese martes 13, que se lo deje bien reservadito en su agenda para salir y que sea una manifestación multitudinaria. Porque precisamente si es multitudinaria, que seguro que lo será, Chema, pues a nuestros representantes políticos no creo que les haga mucha gracia ver un buen informativo, por ejemplo, a nivel nacional, o un rotativo, un periódico a nivel nacional, o una emisora de radio a nivel nacional, hable de tantos miles de burgaleses se han quejado por esto, por esto y por esto. Se pueden sonrojar bastante, ¿no? Sí, porque además, todo junto... Yo por eso creo que es un acierto haberlo retrasado, haberlo dejado para después de las elecciones, porque... Y además coger un martes y 13 con dos narices, o sea, ante todo valentía. Porque es el colmo de la mala suerte la que tenemos en Burgos. Vamos a ver, es evidente que antes de las elecciones los partidos políticos se puedan sentir atacados de alguna manera, entiéndaseme lo que estoy diciendo, por lo que está verificando, seguramente hagan todos los esfuerzos posibles para no movilizar a nadie. Los partidos, los sindicatos tienen mucho poder de movilización. Y seguramente los sindicatos, que ayer tuvieron una posición muy activa en la manifestación del día 13, no lo hubieran tenido igual antes de las elecciones. Por lo tanto, me parece un acierto, ¿no? Y me consta también que hubo algún debate en la reunión de ayer, sobre todo con el tema de los jóvenes. Sí. La sensación es que a los jóvenes este asunto no les preocupa, y es verdad que la plataforma sí que tiene que hacer un esfuerzo didáctico de explicar la importancia que tiene todo este asunto, porque es verdad que cuanto más éxito tenga la manifestación, seguramente ya con la tranquilidad de las elecciones resueltas, aunque siempre todo se hace antes de unas elecciones, esto es evidente, y en diciembre habrá otras elecciones, pero permitirá que una gran manifestación, si así se consigue que sea, pues tenga más efecto ante el Ministerio, ante la Junta, ante todos los que están de alguna manera
llamados a resolver estos problemas, que si la manifestación es pequeña, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir haciendo ese esfuerzo didáctico y a ver si eso toda la gente joven, es verdad, se involucra en estos asuntos. Ojalá que sí. Por cierto, es que son más, si no me equivoco, más de 150 asociaciones y colectivos vecinales los que se han sumado a esta plataforma. El Colegio de Médicos imagino que también, ¿no? Sí, allí estuvimos en una reunión que hizo con los colegios profesionales y evidentemente nos sumamos. Tras exponerlo en la Junta Directiva, estábamos unánimemente de acuerdo en sumarnos. Yo creo que es muy importante y es que las decisiones que se están tomando están perjudicando a todo el mundo, ¿no? Y entonces el que luchemos, pues como ha dicho Elías, porque se vuelva a utilizar la línea recta y las infraestructuras vuelvan por lógica donde tienen que ir. Hay poblaciones, yo decía en la reunión aquella, que Miranda, por ejemplo, ha sido un núcleo ferroviario históricamente, ¿no? Y ahora pasan 2 trenes o así. Entonces, lo lógico es que del País Vasco hacia Madrid pues retome esa línea en la cual estamos afectados pues toda la provincia. Es que aunque parece que el empleo está mejorando, esto ya sabemos que va por barrios y por temporadas, nos decía José María Calzada, que es un catedrático de Economía de la UBU, que es colaborador nuestro también, sí, que aunque las cifras de empleo suban, desde hace un montón de años, cada año se pierden 1000 puestos de trabajo de Burgos, en Burgos. Y ahí también hace un efecto total relacionado con la despoblación, ¿no? Es gente que ya no estamos recuperando. Los números lo dicen todo, es decir, el balance es negativo, es decir, son más los jóvenes que salen y se quedan fuera que los que vienen. Y eso, en eso tiene una gran parte de culpa la falta de estas infraestructuras, claro, que se están reclamando. Quiero recordar que siempre, además, y además que es un ejemplo muy claro, hablamos de Valladolid, y hablamos de Valladolid en el sentido de que todo va a Valladolid, ¿no? Porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, es así, pero Valladolid, en el momento que tuvo el AVE a Madrid y tuvo las frecuencias de AVE, pues hubo más de 20.000 familias que se trasladaron su domicilio de Madrid a Valladolid. Eso significa que hubo un movimiento importante en materia urbanística en cuanto al movimiento de viviendas, en cuanto al movimiento de los chicos en los colegios, es decir, todo eso ha generado movimiento. El padre, el padre o la madre que trabajaban se desplazaban por la mañana y se desplazan en AVE a Madrid, trabajan y vuelven después de la jornada laboral. Y eso ha sido así. Entonces, aquí poco a poco vamos perdiendo oportunidades y son más los que se van y se quedan fuera que los que vienen. Y el representante de los jóvenes empresarios de Burgos dijo claramente, tenemos que conseguir transmitir claramente a los jóvenes por qué esto es importante, porque Burgos es una ciudad fantástica, cómoda para vivir, que afortunadamente tenemos muy cerca la salida al mar, a todo el Cantábrico, y al lado la capital de España, que en apenas 2 horas estamos. Con lo cual, encontrar una ciudad con las empresas que tenemos en Burgos, en Aranda y en Miranda, esta provincia yo creo que se merece y se ha ganado históricamente el tener estas infraestructuras y no pararla, porque lo que se hace es frenar, claro, el crecimiento de toda una provincia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si alguien no hubiera sido visionario y no hubiera apuntado a crear en Burgos el polo de desarrollo, por ejemplo, pues nuestra ciudad no sabíamos en qué punto estaría, ¿no? Y esto es lo mismo, ahora igual quien más está metido en toda esta vorágine política empresarial lo ve más rápido, pero igual a nivel ciudadano no lo vemos tan inminente, pero es que dentro de unos años que Burgos esté en la red básica del Corredor Atlántico, entre otras muchas cosas, nos va a venir muy bien y nos acordaremos de ello. Pero es que hay provincias a las que se les ha dado las oportunidades, claro, y no han sabido aprovecharlas. Claro. Burgos, con sus empresarios y con sus trabajadores y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, supo aprovechar esa oportunidad del polo, y el polo no se acabó a los 2 años ni a los 5 años, claro,
y se ha sabido aprovechar esas oportunidades. Recordemos Villalonquejar, las ampliaciones de Villalonquejar y todos los polígonos, incluso en Aranda ayer hablábamos del polígono de Prado Marina, etcétera, etcétera. Es decir, Chema. No, a ver, rápidamente. A ver, Burgos tiene el sector empresarial más dinámico y emprendedor de Castilla y León. Esto es algo indudable. La mejor industria está en Burgos. Valladolid tiene la Junta y los funcionarios, pero donde están las industrias y las empresas es en Burgos, y además con unos empresarios, yo creo que con una gran iniciativa, que han demostrado siempre su valía, y de hecho hay empresas en Burgos que son punteras en todo el mundo, en todo el mundo. Claro, ya no hablamos de que nos den oportunidades, ¿verdad? Es que no nos las quiten, y es verdad que las infraestructuras son fundamentales, el asunto del logístico de ferrocarril es fundamental, y por lo tanto esta visión centralista de Valladolid, que siempre ha hecho, yo creo que daño a toda la comunidad, incluso no es buena, o que el gobierno en estos momentos no vea la importancia que tiene Burgos, no es bueno, y por eso yo sigo pensando que los empresarios de Burgos son los que más alto tienen que hablar, porque son los que más razón tienen, y además lo que mejor conocen efectivamente lo que necesitan, que no piden mucho, simplemente piden seguramente tener las mismas oportunidades que otras provincias, ¿no? Y yo creo que el sector dinámico de la empresarial de Burgos tiene mucha capacidad de sacar esto adelante. Venga, pues nos apuntamos esa fecha, martes 13 de junio, Burgos unido para exigir respeto y futuro a esta provincia. Cambiamos de asunto, siguen coleando las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno desde un mitin de precampaña. El 20% de aval para pedir un préstamo hipotecario y la subvención del 50% en los viajes en Interrail a jóvenes de entre 18 y 30 años. Por un lado, las comunidades autónomas acusan al presidente de hacer un copia y pega, cuando encima hace 3 semanas criticaba estas medidas. Y por otro, su aliado de coalición, Unidas Podemos, se desmarca de estos anuncios. No hubo desencuentro en el gobierno en coalición, Chema. Y aquí no pasa nada. Hay que hacer el supermercado público, que eso es más importante que ese tipo de el cosas. El precio justo se llama. O sea, Joaquín Prat será el cajero. Mira, yo... A ver, es verdad que en campaña todo el mundo promete, cosas que se han prometido otras veces. Yo estoy fastidiado porque como tengo 47 años, no me pilla nada, macho. Pero bueno, bien, ¿qué le vamos a hacer, no? Está muy bien que a los chavales se les avale para poder comprar un piso. Y es verdad que ya se hacen en algunas comunidades autónomas. Esto del Interrail seguramente tenga más dudas, ¿no? Pero bueno, bien, estamos en campaña, todo el mundo promete, ¿no? Ahora, es verdad que estas cosas de Podemos a mí cada vez me sorprenden más, ¿no? Y en fin, todo, además, fíjate que yo creo que es más todo fruto de la bronca que tienen con Yolanda Díaz, y están intentando ver quién saca la patita un poco más para ver si capta un voto más en la bronca entera que tienen entre ellos, que lo que el país necesita, ¿no? Desde luego esto del supermercado público, bueno, ya con los de Venezuela seguramente no sobre, ¿no? Oye, tú conoces mejor a Pedro Sánchez, o por lo menos algo Yo más. le conozco. Le conoces. Esto, cuando lo hace en un mitin de precampaña, sin avisar a sus socios de gobierno, y lo salta así, como que saca un conejo de la chistera, ¿lo lleva premeditado o se le ocurre en el momento? No, hombre, esto lo prepara el día anterior. El día anterior, 24 horas, vale. A ver, pero esto es muy típico de los presidentes de gobierno, coger a un asesor de no sé qué ministerio, oye, prepárame una idea para mañana, y además me dices cuánto va a costar y cómo lo vamos a hacer, bien. A ver, es verdad que no queda bien, y además la gente se da cuenta, ¿no?, que en campaña electoral tú estés todos los días anunciando una cosa. Es verdad que esto, en fin, pues hay gente que te va a acusar de que solamente ahora te acuerdas, y hay gente que te va a acusar de electoralismo, ¿no?, como es evidente, ¿no? Pero vamos, esto es algo normal, y ha pasado siempre. Yo, en fin, cuando escriba el libro de memorias, contaré alguna Zapatero que me conozco bien, cómo se fraguó, o sea, la noche antes, o sea, sí, estas cosas desgraciadamente funcionan así a veces. ¿Vas a escribir un libro de memorias? Podría. Oye, si quieres... Uno más vale por lo que calla, ¿cómo es estas cosas? No, sí, más vale que por tampoco es que callo que por lo que... Pero es verdad que cuando uno vive los partidos por dentro, bueno, pues hay cosas pues que llamarían seguramente mucho la atención, ¿no? Y si quieres te doy una sección una vez cada 15 días aquí. Venga, un día Zapatero, ya lo negociamos. Elías. Bueno, porque lo de la vivienda creo que es un tema bastante importante como para bromear con él y sacar de repente miles y miles de viviendas cuando has estado 5 años en presidiendo un gobierno. Bueno, yo iba a decir eso, es decir, un político y sobre todo un presidente del gobierno, en este caso Sánchez, lo que tiene que tener es credibilidad. Y cuando tú llevas 5 años diciendo una cosa y la contraria continuamente, yo creo que no podemos decir que haga esto porque está en campaña, lo lleva haciendo desde el minuto 1.
y esos son hechos constatables y que se pueden comprobar perfectamente, ¿no? Mira, yo creo que la campaña, lo único positivo que tiene la campaña, o yo por lo menos como ciudadano, a mí me gusta la campaña cuando realmente vienen los políticos de peso aquí y adquieren compromisos. Entonces, lo que quiero ver son qué compromisos adquieren con Burgos y su provincia. A nivel local en concreto, que son elecciones municipales, efectivamente. Claro, y luego con las generales quiero ver también esos compromisos, porque, pues bueno, veo que el Partido Popular, por ejemplo, que es el aspirante, hace un mitin en Valladolid, donde va la cúpula del partido y tal. Bueno, bien, pero si es que yo como ciudadano me he incorporado a una plataforma y voy a salir a manifestarme porque los políticos ni han adquirido compromisos ni han cumplido con su palabra. Entonces, ¿qué hace falta en este país? Hace falta credibilidad, compromisos serios. Y entonces yo lo que reclamo es que vengan y nos cuenten qué compromisos adquieren con Burgos y con su provincia. Chema, sí. El problema es que las campañas electorales valen para otra cosa, no valen para proponer qué quiero hacer, aunque deberían de ser para eso. Es decir, el objetivo de la campaña es movilizar a tu electorado. Entonces tú tienes que lanzar mensajes que hagan que la gente que te ha votado otras veces vuelva a ir a votar. Y esto hace que los partidos políticos pues se encarguen de eso, de levantar a sus masas, de animar a su gente a ir a votar, de que nadie se quede en casa, y hacen promesas dirigidas a la gente que les ha votado históricamente. Es decir, estos son las campañas electorales. De una campaña electoral tampoco hay que esperar mucho más, de verdad. Esto es así. Tienes 4 años para desarrollar tu programa electoral. Los programas electorales nadie se les lee, y es verdad que las campañas intentan buscar el sentimentalismo de tu votante. Esto es la realidad, y por lo tanto escucharemos estos días muchísimos llamamientos clarísimamente dirigidos a un tipo de votante, a tu votante, ¿no? Y tampoco por eso no esperemos gran cosa, de verdad. Las campañas están ya hace muchos años muy definidas y claramente dirigidas a lo que están. Pues lo que sí que vamos a esperar, Chema, es que todos los partidos estén poniendo los ojos sobre el resto de las formaciones a ver si hacen trampillas. Por cierto, que el PSOE, a eso me refería de trampillas, ha interpuesto un recurso ante la Junta Electoral porque Vox presentó ayer su programa electoral y lo hizo en la sala de prensa del Ayuntamiento. En unas instalaciones municipales que son las de todos los burgaleses en el propio ayuntamiento para desgranar su programa electoral. Creo que debemos ser todos responsables, cumplir con las normas que la Junta establece en este periodo electoral y bueno, pues intentar cumplir con esa normativa e ir a los lugares donde tenemos que hacer. Claro, pues lo que decía, una trampilla, porque un partido político tiene que presentar su programa electoral no en un sitio como la sala de prensa del Ayuntamiento de Burgos, sino en su sede, la sede, ¿no?, el local donde ellos se reúnen o reciben a los afiliados, etcétera, etcétera. Pero es que no solamente, ahora ha sido el PSOE quien ha denunciado a Vox, pero es que hace unos días era el PP quien había denunciado al PSOE por enviar cartas a una asociación prometiéndole en pre-campaña un importe económico, una subvención, algo que la Junta Electoral de zona de Burgos ya amonestó, afeó, ¿no?, al alcalde de La Rosa. A eso me refería. Estas cosas son las que pasan en campaña. No hay partido político que se resista a hacer una trampilla en campaña. Claro. En cualquier ciudad, en cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad, siempre alguien intenta sacar. Y luego, analizado fríamente, no vale para nada. O sea, nadie va a votarte porque hayas mandado una carta, porque hayas hecho una rueda de prensa en tal sitio. Pero es verdad que los partidos, en este mundo en el que a veces vives, cuando estás muy fuera de la realidad, por vivir en un partido de manera tan intensa, ¿verdad?, hace que hagas cosas que desde fuera pues te mueres de risas, ¿no? Y efectivamente son trampillas que al final te acaban castigando, que no tienen ninguna repercusión. Yo recuerdo una vez que me hicieron quitar unas banderolas después de puestas, no las quise quitar, los bomberos las quitaron y tuve que pagar la factura a los bomberos. O sea, es verdad. O sea, de acuerdo, ¿te acuerdas? Pero es verdad que como uno vive lo que vive y no vale para nada. O sea, ya me das tú a mí las votos que te dan la banderola.
moviliza tu electorado, porque tu electorado ve tus colores, ve tu tal, sirve para eso, pero es verdad que no da un voto, pero bueno, son las cosas que pasan en campaña. Bueno, pues ya está casi todo listo para los comicios del 28 de mayo y las personas que tengan que ejercer como mesa han recibido sus comunicados pertinentes. Hay quien intenta librarse usando la picaresca, otros pueden hacerlo gracias a las particularidades que recoge la propia ley electoral. Los que formen parte de las mesas electorales están obligados a acudir y no presentarse puede estar castigado. Con una sanción importante en lo que configura como un delito electoral y además con una cuantía de multa que se puede imponer también importante. Pero se pueden presentar alegaciones hasta el 13 de mayo. Una de las principales es la edad. Pues yo por ser mayor de 65 años. Porque tengo 65 años y no puedo estar tantas horas porque me dan arritmias y tengo la tensión y cosas de mayores ya. Enfermedades debidamente justificadas también eximen de participar. Tengo cáncer y entonces pues 24 horas al día no puedo estar allí en la mesa. El trabajo es otra de las excusas más utilizadas. Tengo un trabajo fuera de España. Atiendo a una persona discapacitada, tengo que ducharla, tengo que hacer varias cosas y no puedo. Estoy en las listas de la UNA de Duero del PP y si estoy en mesa no puedo participar, claro. Los viajes programados también sirven como excusa, salvo que ese billete se haya comprado tras haber sido elegido. Tengo desde enero cogido un viaje a Benidorm. Sea cual sea el motivo, es la Junta Electoral la que tiene la última palabra. Me encanta lo del viaje. Por cierto, Cheva, ¿pero qué pasa? Que el sorteo filtra poco, ¿no? Porque está llamando a personas que tienen esas condiciones para librarse. Hoy 2 personas me han hecho una consulta de cómo poder librarse de la mesa hoy. O sea, pues verdad que las cartas llegaron el pasado viernes, creo, y hay gente que está viendo a ver cómo se puede sacar. A ver, es un coñazo, se puede decir en la tele coñazo, es un coñazo estar en una mesa electoral, yo lo reconozco, pero es verdad que al final es también un deber y es algo que hay que hacer. Estar en una mesa una vez en la vida tampoco... Hombre, hay gente que lo toca todos los años. Sobre todo los pueblos pequeños, donde hay tan poca gente que es verdad que es más fácil que te toque, ¿no? Pero, en fin, yo sé que es un rollo, que te dan 60 euros, 60 y tantos euros, está mal pagado, no son 24 horas seguidas, son 12 horas, es verdad, pero, en fin, es complicado, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y además, también es algo que también es su parte bonita, ¿no? Porque ves un preciosa, una cosa bárbara. Bueno, si no lo has vivido nunca, yo que he sido interventor, apoderado, que he estado horas y horas, o sea, en fin, de verdad que nosotros lo hacíamos porque queríamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco uno se mueve. Yo creo que Joaquín prefiere una guardia doble antes que ir a la mesa electoral. ¿No? Prefiero. Hay que reconocer lo que es muy tedioso. A mí me tocó una vez, bueno, hace muchos años, encima eran solo las elecciones europeas, en una que se votó solo a eso, pero bueno, tenías que estar allí todo el día. Realmente, en el hospital, claro, se baraja eso, de, bueno, pues si me toca, me pones de guardia, así, pero yo creo... Claro, ¿ves? Truquillos. No iba yo desencaminado con la broma. Claro, de estar de guardia, de estar allí, pues yo sí que lo prefiero. Elías, ¿te ha tocado muchas veces a ti? Bueno, sí que me ha tocado. He sido además representante de la administración, antes a los estudiantes, yo estaba en la Facultad de Derecho aquí en la UBU, y bueno, pues nos lo ofrecía la subdelegación del gobierno, y bueno, pues se cobraba un poco más que por estar en las mesas y tal, y sí que me ha tocado... Pero no estabais todo el día allí, ¿eh? Lo único que, claro, cuando ibas a un pueblo, yo me acuerdo que me tocó, me parece que fue Robledo de abajo, y uno de los años, y bueno, pues claro, tienes que estar al inicio, tienes que estar a la mitad, tienes que estar al final cuando te desplazas, pues al final de una forma u otra te toca estar, ¿no? Y bueno, pues tienes esa responsabilidad de comunicar los resultados, el resultado de la votación, y si hay alguna incidencia, lógicamente, avisar a la Guardia Civil y demás, pero bueno. A mí me tocó una vez, y era candidato en Burgos, con lo cual no estuve. No pudiste, claro. Oye, pues a mí, la última vez que me tocó, me dio un poquito de vergüencilla, porque es que era la mesa de todo el colegio que menos avanzaba de gente. Entonces, porque me saludaban y que hablaban un poquito conmigo. Claro. Si eres conocido... entonces no era depositar el voto y marcharse, sino, no, Rafa, ¿qué tal? Si eres conocido es mucho peor. Claro, ahí es... Entonces, lo peor que hay en una mesa es contar el Senado. Cuando te toca en el Senado ahí sí que hay que buscar guardia, lo que sea, la excusa que sea, porque es verdad que contar el Senado con las cruces
se tiran horas, ¿eh? Es cierto, las es europeas, Joaquín, eso fue un chollo, hombre. No te puedes quejar. No me quejo, pero bueno, me hubiera preferido no haber estado. Tenemos que ser sinceros, pero que no hace ninguna gracia. También Pues digo es que me gustaría contar cruces en el ayuntamiento y en la Junta y en el Congreso. Me gustaría contar cruces, que estuviéramos con un sistema de listas abiertas. Bueno, yo lo que estoy contando 2 minutos y no nos queda mucho, así que vamos a hablar del otro tema que teníamos pendiente con Joaquín, porque los médicos internos residentes de primaria no encuentran atractivo Burgos. La buena noticia es que todas las plazas ofertadas de especialidades han sido cubiertas, pero en caso de medicina de familia, solo, Joaquín, 19 de las 41 ofertadas en la provincia. ¿Por qué? Sí, se vuelve a meter la pata, como el año pasado, en el sistema de elección y en varios defectos. Las que han fallado son de medicina de familia. Había 21 ofertadas para Burgos y se han ocupado 3 menos 4. En Aranda había 9 y han quedado vacantes 6, y en Miranda había 11 y han quedado vacantes 9. Buf. Entonces, si empiezas a analizar, bueno, pues en primer lugar, la medicina de atención primaria está desprestigiada, y más últimamente, que hay conflictos continuamente. La gente, bueno, los aspirantes, gente que viene preparada, que viene de competir con los compañeros en el bachiller para poder hacer medicina, de hacer 6 años de medicina también a pleno pulmón, pues valora mucho los sitios a donde va. Y si tú sabes, por ejemplo, en Miranda hay 2 centros de salud y ha habido uno con bastantes problemas de tener médicos, falta de médicos, ¿no? Luego, yo pienso que es un error, porque la medicina de familia se preparan mucho mejor en sitios comarcales que en hospitales grandes. Al fin y al cabo, en un hospital pequeño son los únicos residentes que hay y todo el mundo está dedicado a ellos, ¿no? En un hospital grande pues puedes hacer una rotación por cardiología que coincidas con el residente de intensivos, de anestesia, de medicina interna, del otro, o sea que... pero eso se tiene que explicar en las facultades, porque cuando estás ahí no te enteras muy bien del siguiente paso, ¿no? Efectivamente, tampoco hay ninguna asignatura de medicina de familia en las facultades que les pueda enseñar. Entonces, hay diferentes condicionantes que hacen que la medicina de familia esté devaluada, ¿no? O sea, que más que por el sueldo, por el dinero, es porque ahora mismo está más denostada la figura del médico de familia. Sí, porque por el dinero puede ser lo mismo, o sea, que decir que tú trabajas, bueno, el que trabaja únicamente sin hacer guardias, evidentemente el sueldo está repercutido, está claro, pero haciendo medicina de familia tienes, de momento, hasta que se cree la especialidad de urgencias, que espero que ya este año de una vez se cree, pues tienen otras alternativas de trabajo, ¿no? De trabajar en emergencias, en urgencias, y ahí pueden hacer guardias igual, y en las zonas rurales, en las zonas de difícil cobertura, o sea que es un déficit de planteamientos que hace que el que aprueba la carrera pues termine. Y luego hay otro caso muy importante, y es que en los últimos años, con la falta de médicos que ha habido, se está contratando a médicos que no han aprobado el MIR para ocupar esas vacantes. Están desarrollando el mismo trabajo que si hubieran aprobado el MIR, incluso a veces teniendo que tutorizar a gente que sí que ha aprobado el MIR, ¿entiendes? Es una serie de despropósitos que no se entiende. Yo creo que, como os decía, una carrera de un estudiante que decide hacer medicina, que se lo ha currado mucho para poderlo hacer, ha hecho 6 años, no tendría que tener unos números clausus como hay a la hora de elegir el MIR, y tendrían que ocuparse hasta que se agotaran, ¿no? Hay una nota de corte en la cual limita a una serie de médicos el poder hacer. Y sabes, para concluir, ¿sabes cuál ha sido el comportamiento en algunas partes de otras provincias de Castilla y León, por ejemplo Salamanca,
Valladolid, que teniendo facultad de medicina igual la situación cambia. Claro, es uno de los argumentos que yo exponía para defender el que haya facultad de medicina en Burgos, ¿no? Las plazas de Salamanca y de Valladolid se han ocupado todas, y las de Segovia y Ávila, por la cercanía a Madrid, también, ¿no? Entonces, cuando nosotros, aparte de esta razón, cuando nosotros hicimos el estudio de demografía médica de los médicos que se jubilaban, los que salían del MIR en los próximos años, decíamos que era muy deficitario en varias especialidades, fundamentalmente en médicos de familia, por todas las jubilaciones que va a haber. Y también decíamos en ese estudio que por cada 100.000 habitantes, en Valladolid y Salamanca hay 530 médicos aproximadamente, y en Burgos y León hay 405 así, ¿no? O sea que el tener una facultad de medicina tiene su repercusión. Pues tenemos que dejarlo aquí. 10 segundos para cada uno de vosotros. Elías, de este tema de los MIR. Bueno, pues que yo creo que Joaquín lo ha explicado perfectamente, ¿no? El resumen que yo hago es que tenemos que luchar por una facultad de medicina en Burgos, y si es en León también, y que la comunidad autónoma deje de estar monopolizada por Valladolid y Salamanca en este aspecto, porque ya tenemos el ejemplo de otras comunidades autónomas que así lo tienen. Si sirve para mejorar la atención primaria, que es el primer paso, la primera asistencia, el primer contacto con los médicos, pues eso provocará la descongestión del resto de especialidades y que el primer filtro, pues que mucha gente se sienta atendida con ese primer filtro. Chema. Nada, lo mismo, la Universidad de Medicina es verdad que generaría una conexión con el estudiante, muchas veces de Burgos, que se podría quedar aquí con la provincia y seguramente serviría para, o gente de fuera que conoce la ciudad y le gusta, que serviría para que esto no se produjera, ¿no? Me imagino que eso es algo que los médicos saben y que es un argumento más para que la Facultad de Medicina sea alguna vez una realidad en Burgos. Ojalá. Bien, pues finalizamos aquí esta primera parte. Joaquín Fernández Valderrama, muchísimas gracias por acercarte a hablar con nosotros y para todos los espectadores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Elías Gutiérrez, lo mismo, que descanses. Gracias, Rafa. A descansar, Chema Jiménez, buenas noches. Buenas noches a todos. Breve pausa ahora, enseguida analizamos los efectos del cambio climático en los pozos de Castro Valnera, que ya no tienen nieves perpetuas en su interior. Se lo contamos en 2 minutos. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que los efectos del cambio climático también se notan en el subsuelo. Por ejemplo, el grupo espeleológico Edelweiss ha constatado que los pozos de Castro Valnera han dejado de albergar nieves perpetuas en su interior. Es un fenómeno que no ocurría desde hace siglos, dado que los bloques de hielo más antiguos databan de la Edad Media. En la zona pasiega de Burgos, en Espinosa de los Monteros, se encuentra el Castro Valnera, una fortaleza calcárea que esconde en su interior 17 grandes pozos verticales que duplican en altura a la Catedral de Burgos. Grandes simas cercanas a los 200-250 metros. Hemos querido también pues hacer una llamada porque esos grandes pozos hasta hace 10 años apenas, 5 en muchos casos, guardaban grandes cantidades de nieve en su interior. La verticalidad de estas torcas y la altitud del castro, que supera los 1.700 metros, han favorecido que albergaran en su interior durante siglos nieves perpetuas, pero el pasado verano ya no quedaba ningún vestigio. En el año 88 bajé a una de las cimas y tenía 36 metros de altura de hielo y la base estaba como matada entera. Y en 30-40 años, este verano ha desaparecido totalmente. El cambio climático está detrás de este fenómeno que no ocurría desde la Edad Media. Así lo atestigua un estudio realizado en 2015 por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En el 2015 colaboramos con el CSIC para extraer diferentes muestras, para hacer diferentes estudios. Estaban datadas sobre el año 1200 más o menos. Entonces, desde esa fecha ha permanecido ahí inalterable.
pero en los últimos 3 años empezó bajando y este verano ya ha desaparecido totalmente. Las cimas del Castro Valnera aparecen en el número 28 de la revista Cría, que también dedica artículos a otras cavidades burgalesas como Joguareña, Atapuerca o la Cueva de Penches. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Hoy ya hemos empezado a volver a esas temperaturas más típicas de mayo. Veamos lo que nos espera mañana, como siempre con él, Daniel Angulo. Adelante. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues ya está aquí el cambio de tiempo anunciado. ¿Lo recuerdan? Ayer se lo decíamos, que aprovechasen a sacar la manga corta, el pantalón corto, la camiseta de tirantes, porque el verano anticipado que estábamos teniendo hasta ahora se iba a acabar hoy. Ha llegado el frente, nos ha dejado lluvias en el norte, incluso aquí ha estado lloviendo a mediodía en la capital, y esta tarde ya ha empezado a entrar ese viento del nordeste, un viento que nos va a acompañar en los próximos días y que va a hacer pues que las temperaturas sean frescas, las normales de la época, ya que lo que teníamos no era lo habitual para esta época del año, sino que era, pues eso, tiempo de verano cuando estamos aún en primavera. Mañana va a seguir lloviendo algo en el norte, va a seguir entrando viento del nordeste y van a seguir bajando las temperaturas. Hoy el amanecer no ha sido fresco, pero mañana sí va a ser fresco, y luego mañana las máximas apenas van a pasar de 16-17 grados. Nos vamos un poco más adelante, hacia el jueves. ¿Qué vemos? Pues que el anticiclón sigue allí en el Atlántico, y desde esta posición va a seguir favoreciendo la entrada de ese viento del nordeste. Es una típica situación de verano, de cuando tenemos ese viento del nordeste. Así que el jueves también viento fresco y temperaturas, pues eso, bajitas, más bajas incluso de lo normal para esta época del año. Y ojo el viernes, porque incluso vamos a ver la nieve en zonas de montaña, eso sí. Hasta luego. Hasta luego, y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y ya saben que si quieren aquí estaremos mañana a las 11 para contarles lo que pasa. Adiós.